reunión, ¿no? Oramos por las peticiones de la caja. No sé si algunos han puesto sus peticiones. No sé si pusieron. Bien, muy bien, allá. Y vamos a tomar este tiempo, aprovechando este momento, ¿no? Donde estamos pidiendo al Señor para que su palabra se cumpla, ¿no? De los milagros. También preguntar si hay alguien que quiere contar algún testimonio. Puede levantar su mano. ¿Hay alguien de los jóvenes de este lugar, que quiere contar algún testimonio? ¿Que quiere honrar al Señor acá? Bueno, podés venir. Yo te invito a que puedas subir porque ¿qué estamos haciendo? ¿No? Cada miércoles estamos orando por milagros, ¿no? Y el Señor, sabemos que Él responde a su tiempo, y pregunto si hubo alguna respuesta en esta semana, y eso preguntamos ¿para qué? Para que puedan contar a la iglesia, ¿no? Porque el nombre del Señor, ¿qué tiene que ser? Glorificado, ¿sí? El nombre de Dios tiene que ser enaltecido, ¿no? Para eso, ¿qué se necesita? Contar el testimonio. Testimonio quiere decir que soy testigo que Dios hizo un milagro, ¿no? Yo soy testigo que lo que Dios dijo en su palabra está pasando. Amén. Entonces, antes de ir a orar, ¿no? Yo quisiera que, pueda bendecirnos con su testimonio y todo podamos confiar en el Señor. Ustedes también lo pueden contar. Fede, Lara, el miércoles pasado contando su testimonio, pero yo les animo a que ustedes hablen a la gente de ese testimonio, ¿sí? Cuenten a la gente también que Cristo hizo eso, de lo que vinieron a contar acá. Cuenten a sus amigos, a un conocido, che, mira, sé que me pasó esto y yo quiero contártelo, ¿sí? Y podamos así ayudar a que muchos puedan conocer al Señor. Bueno, acá tenemos a alguien que quiere contar, pero yo quiero preguntarte, ¿cuándo el testimonio que vas a contar? ¿Cuándo fue que estuviste orando? ¿Cómo pasó? Estuve orando por casi 3 años que, necesito una operación y nunca se me daba. Siempre me negaban o siempre me decían que en este hospital no se puede operar porque tu operación es muy complicada. Siempre me decían eso. Y la semana pasada oré para que por fin el doctor pudiera... ¿Y cuándo fue que oraste cuál es la operación que tenés que hacerte? Tengo una rinitis acá adentro que se hizo como un tumor, que no es maligno, pero es súper incómodo y siempre me decían que no se podía, que sí se podía vivir con eso y que buscar un buen hospital y siempre me negaban, me cerraban las puertas. ¿Vos ibas a buscar turno, ibas a pedir algo y te decían que no? Sí, y oré desde que empezó el mes de los milagros y me propuse y lo tengo. Me aprobaron la cirugía. Ya te aprobaron la cirugía. Ese es el milagro que ella estaba esperando. ¿Se dan cuenta que muchas veces hay puertas que están cerradas para los hijos de Dios y que solo Dios la puede abrir, ¿no? La palabra dice que solo Él puede abrir puertas que están cerradas, ¿no? Y hoy lo podemos ver que para ella el hombre le decía, no hay turno, no hay nada, no te lo podemos dar. Puertas cerradas, ¿sí? Pero ahí está el gran todopoderoso, ¿no? Cuando uno clama, el Señor dice, no te preocupes, yo te voy a abrir esa puerta para vos. ¿Sí? Así que hoy podemos escuchar un milagro de parte de Dios y sé que lo que hoy estás contando lo están viendo o lo van a ver y va a ser de mucha bendición para muchos. Así que gracias por bendecirnos también. No sé si hay alguien más que quiera contar. ¿Algo más? ¿No? Bueno, yo le voy a pedir que extiendan su mano, porque acá también hay peticiones, hay deseos
tal vez hay familias que están pasando problemas, tal vez alguna salud, algo que están atravesando. Y yo quiero que vos tires tu mano con fe. Que vos puedas, así como aprendimos de la mujer de flujo de sangre, que ella oró con fe, y vamos a orar apoyando estas peticiones. Señor, te damos gracias porque hoy sabemos que vos estás en este lugar. Señor, gracias porque podemos contar con el poder que vos tenés para quitar todo aquello que se opone a que nosotros seamos bendecidos. Hoy queremos, Señor, pedir y clamar por estas peticiones que están en esta caja. Señor, clamamos en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que haya respuesta en esta semana. Pedimos, Señor, que tú estés supliendo cada necesidad que hay en estos papelitos. Señor, sabemos que para ti nada es imposible. Señor, no sabemos todo lo que está escrito en esos papeles, pero vos sí sabés, Señor. Vos sabés cada papel, cada necesidad que está escrito ahí, Señor. Y queremos poner esto en tus manos, pedirte milagros, Señor, para que obres para ayudar a aquel que lo está necesitando. Oramos, Señor, y declaramos que tu nombre será engrandecido, Señor, en este tiempo. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza, porque sabemos que tú obrarás en estas peticiones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Él puede estar llevando. Yo quería decirle a Blanca, Blanca, pasa acá enfrente que tengo algo para decirte de parte del Señor. Quiero que pases. Blanca, ella es Blanca. Ella está pasando por una situación en su salud. Y ¿hace cuánto no estaba viniendo, Blanca? ¿Hace cuánto no estabas viniendo? Que no venía y 2 semanas. 2 semanas. ¿Por qué no estabas viniendo? Porque me sentía mal. ¿Estabas en tu casa o estabas internada? Internada 3 días y bueno, hoy dije que quería venir y como pude me levanté y me vine. Pero no tengo fuerza, no tengo ganas, eso me pasa, pero a mí no me duele nada. Solo le pido al Señor que me hicieron varios estudios cuando estaba internada y todo le decían a mi nuera que los valores estaban bien y yo oraba que todo me salga bien. Pero en ningún momento hablaron del cáncer, no me hicieron tener miedo ni nada. Sé que yo pienso que el Señor dejó el cáncer para curarme Él y eso espero, que sé que el Señor me va a curar el cáncer. Así que estoy agradecida haber conocido a la iglesia, a todos ustedes, y gracias por orar por mí. Le doy gracias a Lilian, a su esposo, que me tienen paciencia, y a Dios. Amén. ¿Por qué yo la veo y me río? Porque yo sabía por Lilian la situación de Blanca y yo fui a la oración y le dije, Señor, ¿cómo querés que ore por Blanca? ¿Cuál es la oración que vos querés que yo haga por Blanca? Y pasó. Y el Señor, ayer, Blanquita, me dice, ella va a ir a la iglesia, me dice. Y cuando ella llegue a la iglesia, le vas a decir, Blanca recibe vida. Eso es lo que me dijo el Señor. Porque ella hace 2 semanas que no viene porque tenía que estar en su casa, ¿no, Lilia? Tenía que estar en su casa. Yo no sabía que iba a venir, pero el Señor me dijo que Blanca venía hoy. Él me dijo, ella va a ir mañana, me dice el Señor, va a estar en la reunión.
Y cuando ella esté en la reunión, vas a declarar, vas a decirle como estas palabras que le dije: Blanca recibe vida. Y esa es la respuesta que yo le había dicho al Señor: Señor, ¿cómo oro por Blanca? Y Él trajo la respuesta y me dijo de esta manera. Así que por eso, Blanca, yo te llamo y voy a decirte lo que el Señor me dijo que te diga. Así que, Blanca, en el nombre de Jesús, recibe vida. Recibe vida. Yo voy a pedir que ustedes tiendan su mano sobre Blanca. Vos, Blanca, podés cerrar tus ojos, imaginarte al Señor Jesús en esa cruz, clavado ahí, dando la vida por vos, para que vos tengas esa vida. Señor, gracias porque estás atento a ella. Gracias porque estás ahí con ella. Y has respondido mi oración, Señor. Tú me dijiste que ella venía hoy. Yo no sabía. Pero vos dijiste, ella va a ir. Y vos la trajiste para que nosotros como iglesia desatemos vida sobre ella. Por eso, Señor, con toda la autoridad que tu palabra dice que vos has vencido a la muerte con tu poder. Y has traído vida sobre nosotros y tus hijos. Por eso, Señor, yo quiero pedirte ahora, en tu nombre precioso, desata vida. Desata vida, Señor, ahora sobre ella. En el nombre de Jesús, Blanca recibe vida ahora. Ahora, en el nombre de Jesús. Sopla, Espíritu Santo, aliento de vida sobre ella. Sopla, Espíritu Santo. Declaramos hoy que ella recibe la vida que viene de parte tuya, Señor. Proclamamos vida. Proclamamos vida sobre ella. Ahora, Señor amado. Todo decreto que se ha levantado contra ella, hoy tú lo estás cancelando y dándole vida para ella. Será un testimonio, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos sobre Blanca, nuestra hermana, un espíritu de vida para la gloria tuya. Recibe, Blanca. Recibe ahora. Recibe, Blanca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe vida. En el nombre de Jesús. Ahora. Aliento de vida. Aliento de vida. Sopla, Espíritu Santo, en ella. Declaramos que ella ahora está recibiendo tu bendición para la gloria tuya. En tu nombre precioso. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que habla? Amén. Cuando vos le preguntás, Él responde. Y Él te va a responder. Yo no sé qué le estás preguntando. No piense que le estás hablando a la pared. No piense que estás hablando al techo. Él responde y responderá todo lo que vos estés preguntando. Amén. ¿Cuántos quieren seguir clamando al Señor? ¿Cuántos quieren? Amén. Vamos a seguir ahora aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a seguir teniendo esa luz que necesitamos para comprender más, ¿no?, lo que es la palabra.
Cuanto más entendemos, más recibimos, ¿sí? Y yo quiero enfocarme en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos encabeza el tema central de la identidad como de Jesús. Marcos, en el Evangelio de Marcos, ese tema central es donde él profundiza, ¿no?, la identidad de Cristo. ¿Y cuál es la identidad de Cristo que en el libro de San Marcos se enfoca? La identidad de Cristo es que es el Hijo ¿de quién? De Dios. El mismo Señor Jesucristo cuenta en la Biblia que cuando Él se transfiguró en medio de sus discípulos, Él ahí mostró su identidad, su poder y la gloria que había en Él. Hasta había, dice que en 2 ocasiones, digan conmigo, en 2 ocasiones, espíritus malignos confiesan que Él era el Hijo de Dios. Los mismos espíritus malignos se le acercaban a Cristo y confesaban que Él era el Hijo de Dios. Y Marcos se enfocaba mucho en el libro del Evangelio y enfocaba esto, resaltaba esa identidad, esa autoridad que Jesús tenía contra Satanás y los espíritus inmundos. Él estaba enfocándose en ese tema, poniendo el título que Jesús es el Hijo ¿de quién? De Dios. Y Él escribe como esta mirada. Él escribe poniendo su mirada en la divinidad de Cristo. Él pone el enfoque de este libro de Marcos, de San Marcos, ¿no?, la identidad de Jesucristo. Porque cada aquellos que somos seguidores de Jesucristo, debemos tomar la cruz y seguirlo a Jesús sabiendo quién es Él, el Hijo de Jesús, de Dios. San Marcos quiere que los seguidores de Jesús se enfoquen en la identidad, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo del Señor. Que todos aquellos que lo siguen a Jesús entendamos que su identidad es esa. Que su identidad es el gran Hijo de Dios con poder y con una naturaleza que divina. El mismo Señor Jesucristo. Y que somos seguidores de alguien poderoso. Que somos seguidores de alguien que tiene autoridad sobre poderes demoníacos, de poderes malignos, que manejan enfermedades, que manejan pleitos, que manejan la oscuridad. Él tiene el poder sobre todo eso, y esa es a quien vos seguís. Al Hijo de Dios, con esa gran naturaleza, con ese gran poder, y San Marcos enfoca y le pone ese título a Jesús. Sabemos que Cristo vendrá pronto por segunda vez. Cristo viene por segunda vez. El mismo Jesús revela que vendrá con poder y gloria. Por segunda vez vendrá y se revelará a todo hombre la gloria y el poder que tiene el Hijo de Dios. Dale un aplauso a Él. Vendrá y todos sabrán, aquellos que hoy por ahí lo rechazan,
Él mostrará su gloria y su poder. Escuche bien, iglesia. Todo lo sucedido en Turquía, ese terremoto que se sintió, dice, en 14 países. Fue un terremoto, uno de los más fuertes que hubo, que se sintió en 14 países y quedó registrado como el terremoto más grande que había existido. ¿Cuántos lo vieron? Y todo esto se encuentra en Lucas 21:11. Si tienes tu Biblia, quiero que me acompañes. Porque Cristo vendrá mostrando su gran poder y se revelará como el Hijo de Dios. Y todo lo que nosotros estamos viviendo hoy, los terremotos, los climas, las señales que uno ve, el tiempo cada vez más corto. Lo dice en Lucas 21, capítulo 11. ¿Cuántos encontraron? Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencia, habrá terror y grandes señales del cielo. También, si lo querés anotar, en Mateo 24:7. Todo esto está en la palabra. Habrá grandes terremotos. Uno de los más grandes fue ahora en Turquía. Hambre, pestilencia, enfermedades que estamos viendo, todo está en la palabra de Dios. Hambre que estamos viendo. Y esto quiere decir y nos muestra que Cristo está a la puerta. Esto muestra que Cristo está preparándose. No lo digo yo porque nadie sabe ni el día. Nadie sabe, solo el Padre lo sabe, ni los ángeles, ni nadie. Pero hay señales que dice la Biblia que ya está preparado, está en la puerta, que hoy la estamos viendo. El Hijo de Dios preparado está a la puerta y vendrá con gran, digan conmigo, con gran poder y gloria. Y Marcos se enfocaba en este poder y gloria de Jesús. Marcos se enfocaba que la identidad de Jesús era el Hijo de Dios, había el poder y la gloria. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos que creer en Él. Como hijo de Dios tenés que creer en un Cristo que tiene poder, que tiene gloria posible. Por eso ustedes acá me van a ver cuando empezamos la reunión saltando, motivándola a ustedes a saltar, a gozarse, porque estamos adorando al Hijo de Dios, que tiene poder y gloria, y adoramos a un Dios grande. Al poder de Dios es el que vos tenés que creer. El poder de Dios es el que vos tenés que creer. Al mensaje de Dios es el que vos tenés que creer. Al poder. ¿Cuántos creen en el Hijo de Dios? ¿Cuántos hoy creemos en el mensaje y en el poder de Dios? Todos nosotros como seguidores debemos asegurarnos que nuestro enfoque y nuestra fe está dirigida en Él, no en el problema, no en la situación,
no en los terremotos y todo lo que está pasando, porque mientras la iglesia esté en la tierra, Jesús nos va a cuidar. Dale ese aplauso a Él. No tengas temor, aunque haya muchos terremotos, aunque haya hambre, Él, mientras la iglesia esté en la tierra, nos va a cuidar. Y nosotros debemos asegurarnos que cada día más podamos seguir creciendo en la fe. En la fe en el mensaje, la fe en el poder y su gloria, la fe en el Hijo de Dios y no en una religión. Nosotros no creemos en una religión. Muchos dicen tu religión, nosotros no somos religión. La religión separa al hombre de Dios. El Señor busca relación. Y nosotros debemos estar creciendo en fe, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo está en este lugar, en su casa, que está para bendecirme. Amén. Y yo quiero que me acompañe para leer en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12, vamos a leer. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba, ¿la qué? La palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado alguno de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemia. Dice, ¿quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que caviaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis, ahí lo confirma el mismo Señor. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Dale un aplauso al Señor. Jesús en esta historia cuenta que estaba en una ciudad de Capernaum, una ciudad donde Él se mudó. Él se fue para ahí porque lo habían recibido bien. Decirle, le habían recibido bien. Y como lo recibieron bien, Él se quedó en ese lugar. Y comenzó a hacer muchos milagros en ese lugar. Tanto decían que de ese lugar no salía nada bueno porque eran todos pecadores. Era una ciudad donde había pescadores. Y desde esa misma ciudad, Él sacó sus discípulos. Y se quedó en la casa de Pedro. Y la casa de Pedro se vuelve como una iglesia. La casa de Pedro dice que en esa época esas casas eran casas muy pequeñas,
casas que las paredes eran de piedra y los techos eran de barro y paja. Y eran tan pequeñitas las casas, pero Jesús se ponía ahí y ya la gente, como sabía que Jesús hacía milagro, la gente sabía, porque se pasaban la voz de tanto milagro que él estaba haciendo, que ya todos venían a buscar a Jesús. Y Jesús se mantenía firme en esa casa, iba a la casa de Pedro, se instalaba y comenzaba a predicar el evangelio. Y había comenzado él a predicar. Y donde estaba Jesús se llenaba tanto y tanto que nadie podía acercarse a él. ¿Y nosotros qué podemos aprender de esta palabra? ¿Qué podemos aprender de lo que nosotros acabamos de ver? Primero, esta palabra nos enseña la revelación de la palabra. En el versículo 2, si querés leerlo. La revelación de la palabra. ¿Qué es la revelación de la palabra? E inmediato se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Nosotros podemos aprender en este punto no solo que Jesús era el Hijo de Dios y que en Él tenía esta naturaleza. Vemos que acá Jesús predicaba el mensaje y la gente llegaba. Llegaba mucho, se llenaba el lugar porque tenían hambre de la palabra. Decirle al que tenés al lado, tenía hambre de la palabra. La pregunta es, ¿tenés hambre de la palabra de Dios? Creo que los que hoy estamos acá y venimos los miércoles y los sábados, estamos con hambre de la palabra de Dios. Y eso, la palabra de Dios, la palabra dice que Jesús se enfocaba mucho en que la gente escuchara el mensaje. Ahora te explico por qué vos tenés que escuchar el mensaje. Ahora les explico a los jóvenes por qué tienen que escuchar el mensaje. Porque por medio del mensaje vos vas a ser libre de los poderes del diablo. Porque por medio del mensaje Jesús te libera de ataduras, de maldiciones y de enfermedades. ¿Por dónde viene la liberación? Por medio del mensaje del evangelio. Y Jesús quería asegurarse que todos escucharan la palabra. Él se enfocaba en la predicación. Y la gente estaba tan hambrienta de la palabra, que es como nosotros tenemos que estar hasta el día de hoy, hambrientos de la palabra de Dios. Para Jesús era muy importante predicar y se enfocaba en la predicación. Si para Jesús es importante la predicación, es importante que vos vayas al grupo de conexión. Si para Jesús es importante la predicación, entonces es importante que vos estés en las reuniones como estas. Porque para Jesús es importante que todos nosotros podamos entender las promesas que Dios tiene para nosotros, porque seremos liberados de todo poder de las tinieblas. Eso se llama revelación. No todos tienen revelación de la palabra. El único que tiene revelación de la palabra son los hijos de Dios. Dale un aplauso al Señor, porque Él me revela. Él me reveló que mi familia se iba a restaurar. Él me revela que vos vas a ser sano. Él me revela que Él tiene poder para hacer un milagro en tu vida. El mensaje, la palabra de Dios. Y cuanto más revelación tenemos, más vamos a ser libres de los temores, de las tinieblas, del infierno. Más vamos a ser libres.
Y nosotros tenemos que aprender que la revelación de la palabra debe estar en nuestra vida y la recibimos en las reuniones, en los grupos de conexión que vos tenés, debes ir. Lo segundo que nosotros aprendemos en esta palabra es que debemos ayudar al necesitado. Versículo 3 y 4 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa que estaba haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Podemos ver la unidad de personas para acercar a un enfermo a Jesús. Podemos ver el evangelismo que nosotros podríamos llegar a hacer. ¿Cómo podríamos nosotros, por medio de un evangelismo, por medio de ir y llamarlo, traer a la gente a Jesús? Esta palabra nos enseña que nosotros debemos aclamar por el drogadicto. Nosotros tenemos que clamar por nuestros compañeros de colegio que están atravesando problemas con sus padres. Nosotros debemos clamar por el enfermo. Esto es lo que nos enseña la palabra hoy a nosotros. ¿Cuántas veces clamaron por nosotros? ¿Cuántas veces nos golpearon la puerta? Tenés que ir a la iglesia. Yo decía, qué hincha que son, decía yo. Y me llamaba la líder, yo vivía con mi suegra y yo le decía, decirle que no estoy. Estaban los celulares, los teléfonos esos que giraban antes. Pero ahí estaba una persona que entendió que yo necesitaba ayuda y me evangelizaba y me llamaba y perseveraba. Y me acercó a Jesús y gracias a esa evangelización, a que alguien me trajo a Cristo, yo pude ver el milagro más glorioso, la restauración familiar, que no me la da ni un brujo, no me la da ni un trabajo de hechicería, no me la da nadie. Solo Cristo nos da eso. Y hoy podemos aprender por medio de esta palabra que nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos ver cómo 4 hombres traen a este paralítico. ¿Cuántos eran? 4. No dicen quiénes eran, no dicen nada. Y esto nos inspira a nosotros, porque había mucha oposición para que el paralítico entrara por la puerta. Porque como yo le digo, que cada vez que Jesús estaba en la predicación, se llenaba de mucha gente y era imposible hacer lo que el paralítico entrara con su camilla. Entonces, miren la estrategia de estos 4 hombres. Subieron al techo con la camilla. Hicieron un agujero, lo colgaron por soga, lo bajaron hasta ponerlo enfrente de Jesús. Jesús lo quedó mirando diciendo. Y eso le encanta al Señor. Para nosotros es una enseñanza, para vos es una enseñanza que nosotros debemos enfocarnos en ayudar más, llevar la hermosa semilla del Evangelio a tus compañeros. Tenemos que ayudar al necesitado por medio, compartan los mensajes, compartan las predicaciones, compartan. Debemos compartir las predicaciones. Hoy tenemos más cosas para compartir. Esto habla de corazones compasivos de estos cuatro hombres.
de traer gente a Cristo. No dice si eran amigos, no dicen nada. Lo único que ellos se unieron, hicieron ese evangelismo y lo trajeron acá. Hermanos, saben que estamos en las reuniones de milagros. Trae a ese paralítico. Ayudarlo a venir. Trae a esa persona. Hay muchos paralíticos. Paralíticos de la enfermedad, paralíticos de los problemas en los hogares. Hay mucho, podemos estar todo el día diciendo, hay mucha necesidad. Sabemos que los miércoles tenemos oportunidad. Vayamos, hablemos, vamos a compartir todos juntos. Unámonos en ese corazón compasivo. Y eso es lo que la palabra nos enseña a cada uno de nosotros. Y esto nos revela y nos hace libre del egoísmo. Porque muchas veces queremos todo para nosotros. Venimos a la iglesia pensando en nosotros. Y caemos en el pecado del egoísmo. Pero acá el Señor nos muestra la predicación y nos libra del egoísmo. De tomarnos el tiempo. Es que hace calor. Es que hace calor, no quiero salir. Salí con el calor. Salí en medio de las ratas. Salí a los lugares que tienen mucha necesidad. Salí porque vos haces lo que dice la palabra y dice, Señor, no caeré en el pecado del egoísmo, sino que iré y sembraré la semilla del evangelio. Amén. Y por último, lo que nosotros podemos enfocarnos, podemos aprender es, el tercero es que la fe rompe techo. Versículo 5 del 12, ahí podemos encontrar cómo el Señor dice 5 al 12. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemando, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y toma tu lecho, ¿no? Y ahí sigue hasta el 12, dice, y en el 12 dice, a ti te digo, en el 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús, al ver la fe de estos hombres, se sorprendió. Jesús se va a sorprender la fe que vos tenés cuando traes a un enfermo. Va a decir, wow, me sorprendés, hijo. ¿Por qué trajiste a este enfermo? Porque sabes que yo lo puedo sanar, ¿no? ¿Por qué trajiste este matrimonio a la iglesia? Porque sabes que yo lo puedo restaurar, ¿no? Y Jesús vio la fe de estos hombres y fue movido a que nuevamente, como la mujer de flujo de sangre, la fe dice que salió poder de él. Y cuando Jesús ve la fe de estos hombres, hace el milagro al paralítico. La fe rompe techo. La fe rompe techo. Todos tenemos techo. El techo de la duda, el techo de la incredulidad, el techo de lo imposible. Pero estos hombres vieron imposible entrar hacia Jesús, pero rompieron ese techo, se subieron al techo. Si ellos capaz dicen, no podemos entrar, entonces no vas a recibir el milagro. Volvamos otro día. No, rompieron un techo. No razonaron. Vos tenés que romper ese techo. Tu fe va a romper el techo este año.
Tu fe va a romper ese techo de lo imposible. Tu fe va a romper el techo de razonar. Tu fe va a romper el techo de la fe. Tu fe va a romper ese techo. La fe rompe techos para que vos entres en lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos quieren entrar en lo sobrenatural de Dios? Rompe ese techo de la incredulidad, del temor. Rompelo hoy, porque Él está esperando esa fe de tu vida y moverás al Señor y producirás un milagro en tu familia, en tu vida o en tu trabajo. En lo que seas que estés anhelando, rompe ese techo. Y por eso ahí estaban los fariseos diciendo: ¿quién es este? Para decirte: perdono tus pecados. Se levantó el celoso. Los fariseos estaban celosos que Jesús estaba haciendo milagros. Porque los fariseos eran los escribas, los maestros que predicaban la palabra, la ley de Moisés y todo eso. Y veían que Jesús predicaba y hacía milagros. Y ellos se pusieron celosos de Jesús. Eran celosos. Los celosos son personas que no tienen revelación. No saben que Jesús puede hacer milagros también con ellos. Los celosos son aquellos que están celosos, no quieren que vos recibas tu bendición. Y los religiosos se burlaban de Jesús. Decía: ¿quién es este? Y Jesús estaba demostrando que Él era el Hijo de Dios y que podía perdonar los pecados. Cuando le dan un aplauso a Él, Jesús le estaba diciendo: yo perdono los pecados porque soy el Hijo de Dios. Jesús tiene poder para perdonar nuestros pecados. No te preocupes si le fallaste a Dios. No permitas que el diablo te acuse con esa falla que vos hiciste. Si vos te equivocaste, levántate, pedile perdón, porque dice: yo te perdono, tengo autoridad para perdonar. Y Él estaba mostrando que su divinidad, su naturaleza era el Hijo de Dios y tenía poder para perdonar pecados y salvar. Y los fariseos estaban celosos. Cuidado con el celoso. Cuidado con el envidioso que podés recibir. Quédate tranquilo. Si vos conocés la palabra, también vas a recibir. Entonces Jesús revela a la gente que Él es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen en este día que Jesús es Hijo de Dios? Yo te invito a que vos puedas ponerte en pie y puedas en tus pies hoy romper techo con esa fe. Y que hoy podamos seguir clamando por milagro. Que hoy podamos seguir orando, pero yo quiero que vos lo hagas como lo hicieron estos hombres. Rompieron un techo. Rompe el techo de la incredulidad. No me veas a mí. No me veas a mí. No lo mires al que tenés al lado. Ay, ¿qué van a decir? Míralo a Jesús, al Hijo de Dios, que tienes poder para hacer milagros. Míralo al Hijo de Dios, que Él tiene poder para hacer milagros tremendos. Él puede hacer milagros. No usé el razonamiento. Yo sé cuál es el milagro que yo estoy esperando en mi vida. Yo no puedo razonar, me exijo que no voy a razonar. Solo así lo alcanzaré. Y yo quiero que hoy aquellos que necesitan milagro vuelvan a pasar adelante. Y voy a decir: pero ¿por qué hacen pasar adelante si yo desde acá puedo? Es una actitud de saber que del altar sale el poder de Dios y le estás mostrando al Señor: yo estoy determinada, yo estoy determinada a romper techos, a romper la incredulidad en mi vida. Yo voy a ver la mano del Señor. Yo quiero que aquellos quieran pasar, que vos mismo, mientras me van poniendo yo creo en ti, Jesús, de fondo, podamos pasar todos. Si en verdad hoy
escuchamos la predicación. Y que hoy podamos ser como esas 4 personas que rompieron el techo y escuchar esta adoración. Él es el Hijo de Dios y tiene poder. Otro poder es diabólico que maneja la enfermedad. Él es el Hijo de Dios que tiene el poder contra espíritus malignos que están atacando a tu familia para dividir.